Hola, hola, muy buenas tardes. Le damos cordialmente a nombre de la Academia Manager la bienvenida al seminario del día de hoy, en donde revisaremos el concepto de gasto para la determinación de la renta. El día de hoy nos acompaña Teresita Sepúlveda, contador auditor e instructor senior de nuestra academia, quien realizará la presentación. Me presento, Gislaine Sepúlveda, gestor de Help Center de Manager, y quien estará a cargo de la resolución de las preguntas y la administración de la plataforma. ¿Ya? Así que vamos a dar el pase. Todo suyo. Perfecto. Bien, entonces vamos a comenzar con lo que nos convoca a nuestro seminario el día de hoy, los gastos necesarios para producir renta. Ley 21.210. Bien, vamos a conversar un poco sobre esta ley. Vamos a revisar la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a revisar el contexto de esta ley. ¿Cuál es el concepto de gasto aceptado y gasto rechazado antes de la ley o antes de la reforma? ¿Cuál es la nueva definición de gasto? Y vamos a revisar ejemplos que nos ha entregado el Servicio de Impuesto Interno a través de la circular de cuáles son los gastos aceptados. Bien, vamos a partir con el contexto. La ley 21.210 nació el 24 de febrero del año 2020. O sea, ya podemos darnos cuenta que es una ley que viene un par de años ya en curso, con la finalidad de modernizar la legislación tributaria. Modifica los distintos cuerpos legales, el Código Tributario, la ley del IVA, la ley de la renta. En esta ley consiste en una revisión de todas las normativas vigentes tributarias y buscó nuevas formas de recaudar recursos en el corto y mediano plazo. Bien. Si nosotros vemos la ley 21.210, que fue promulgada el 24 de febrero del 2020, estamos hablando que su primera aplicación nosotros la empezamos a conversar en el año tributario 2021, ¿cierto? Siempre nosotros conversamos del año tributario, que es el año siguiente, donde se declara la renta, ¿cierto? Nosotros siempre vamos a declarar la renta en el abril siguiente. Entonces, dado este contexto, esta ley lo que vino a hacer fue a reformar la renta y muchos cuerpos legales tributarios. Bien. Comúnmente, esta ley, técnicamente hablando, se llama modernización tributaria, popularmente conocido como reforma tributaria. Pero la reforma tributaria en sí es cada vez que hay un cambio en la normativa tributaria. ¿Ya? No es que la ley propiamente tal se llame reforma tributaria, ¿ya? Se llama modernización tributaria. Y bajo este nuevo concepto de esta modernización tributaria, vino a subsanar algunos vacíos legales. Cuando hablamos de vacíos legales, hablamos de que en la ley que estaban vigentes antes de la entrada en vigencia de esta nueva ley, habían ciertas cosas que la ley tributaria, específicamente la ley de la renta, ¿cierto? El LIR, la ley de impuesto a la renta, no explicaba a nivel de ley. ¿Y qué pasaba? Para poder hacer la interpretación de esa ley y poder aplicar los tributos, tenía que venir al Servicio de Impuesto Interno, emitir oficio, emitir circulares y en el fondo subsanar esos vacíos. ¿Ya? Uno de los principales vacíos que teníamos cuando trabajábamos con la ley antes de la reforma, vamos a hablar entonces de la ley hasta enero del 2020, vamos a conversar de que uno de los principales conceptos que no estaba estipulado en la ley era qué era la definición de un gasto. ¿Ya? Entonces, como no teníamos la definición de un gasto, qué era el gasto, ¿cierto? No teníamos ese concepto, teníamos que interpretarlo de acuerdo a lo que nos decía el servicio. ¿Ya? Entonces, por eso nos dice, antes de la entrada en vigencia de la ley, los gastos debían clasificarse como necesarios para producir renta. Pero la ley de la renta no establecía a qué se refería con necesarios para producir renta. O sea, nos decía, clasifíquenlo, pero no nos decía cómo. ¿Ya? Entonces, ante la existencia de este vacío legal, fue el Servicio de Impuesto Interno quien se encargó de dar sentido y alcanza el concepto. O sea, nos dijo, ok, por concepto de gastos vamos a entender todos aquellos gastos que son inevitables, obligatorios e indispensables para la empresa. ¿Ya? Entonces nosotros, en jerga muy popular, ¿cierto? En la jerga contable popular de operación renta, nosotros comúnmente, para hacer el cálculo de la determinación de la renta líquida imponible, ¿cierto? Que al fin y al cabo es cuando nosotros, la renta líquida imponible en palabras muy simples es cuando nosotros hacemos las sumas y restas para determinar cuánto fue el resultado del ejercicio a nivel tributario. ¿Ya? Palabras muy simples, ¿ya? Para no usar palabras tan técnicas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros teníamos que hacer esta determinación de la renta líquida, teníamos una gran disyuntiva, porque como la ley no nos decía qué era gasto, nosotros teníamos que encontrarnos en la disyuntiva de que teníamos que clasificar los gastos como gastos aceptados o como gastos rechazados. Entonces, nosotros comúnmente
trabajábamos con el concepto y lo mirábamos desde el punto de vista del gasto rechazado. Nosotros siempre decíamos, ¿corresponde a gasto rechazado? No, o sea, es gasto aceptado. Pero siempre con el enfoque desde mirada desde el gasto rechazado. Con la nueva entrada en la ley de la ley 21.210 va a cambiar el concepto. Vamos a cambiar y nos vamos a preguntar, ¿qué no es necesario para producir renta? Entonces vamos a partir del enfoque de que todo es necesario para producir la renta, salvo excepciones. Nos vamos a dar cuenta cuando avancemos con la presentación que hay muchos ejemplos de cosas que antiguamente nosotros clasificábamos como gasto rechazado, que ya no son gasto rechazado. ¿Bien? Entonces vamos a partir primero conversando un poco qué entendíamos por gasto aceptado y gasto rechazado antes de la reforma. Entonces, el gasto aceptado, de acuerdo al artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, ojo, esta definición que yo les comento, que la Ley 21.210 incorpora, lo que hace es que modifique el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Ya? Deben ser gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa, del giro, y deben tener las siguientes características. La primera, deben ser gastos pagados o adeudados. ¿Ya? Cuando hablamos de gastos adeudados, nos referimos a aquellos gastos que por principio contable nosotros son del periodo y tenemos que hacer el reconocimiento. Y es lo que técnicamente llamamos el gasto devengado, ¿cierto? Cuando reconocemos que se tiene que incurrir en ese gasto, esté pagado efectivamente o no. ¿Ya? Otro cambio que es, deben ser efectivamente respaldados y justificados con documentación legal como medio de verificación de acuerdo a la norma. Eso no ha cambiado. ¿Ya? Eso va a seguir siendo así. Tenemos que tener forma de justificar y respaldar los gastos. ¿Ya? ¿Deben ser parte del periodo a declarar? Sí, porque nosotros siempre conversábamos que había un error muy popular que uno cometía, y era que cuando yo hago el reconocimiento y hago el cálculo de la renta líquida imponible y determino el impuesto a pagar, este gasto, por ejemplo, yo lo estoy determinando en abril del 2023, pero es un gasto que corresponde al periodo 2022. Y por lo tanto, si yo lo reconozco en abril 2023, es un gasto rechazado. ¿Por qué? Porque era del periodo anterior. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa salvedad. ¿Ya? Voy a poner los ejemplos más comunes con los que nosotros nos encontramos. ¿Ya? Deben ser de aquellos exclusivamente necesarios para generar renta. O sea, tenían que ser gastos que estuvieran de la mano con el giro de la empresa que tenían que provocar una renta futura. ¿Ya? Entonces, hablábamos siempre de los gastos directos, ¿cierto? Aparte del costo, todos aquellos gastos que necesitábamos para generar ingresos. ¿Ya? Y estos gastos en ningún caso deben ser distintos al giro de la empresa. Entonces ahí nos amarraba y nos decía, ojo, ¿el gasto es del giro? No, es gasto rechazado. Por eso yo les decía que el enfoque que teníamos era desde el punto de vista de primero lo rechaza y después veo, ¿lo puedo agregar como gasto? Sí o no. ¿Ya? Vamos a conversar entonces ahora qué era un gasto rechazado, ya que revisamos que es un gasto aceptado. Los gastos rechazados representan aquellos gastos que no cumplían los requisitos previamente definidos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran los gastos rechazados como más comunes y de jerga más popular y que incluso la misma ley lo establecía? Todos los gastos relacionados a los automóviles, los station wagon y los similares. ¿Ya? Siempre nos llamó poderosamente la atención que la ley era muy específica con el tema de los station wagon y los automóviles. Recuerden que la ley, de hecho, la ley del IVA también nos dice que tienen que ser cabinas simples, no cabinas dobles, si no, no podemos hacer uso del crédito fiscal. Entonces ahí tenemos esas salvedades. Entonces ese era un ejemplo claro de un gasto rechazado. Otros gastos que también eran rechazados eran todos aquellos gastos asociados a los activos de una empresa, pero que no se tenían con la finalidad de aumentar los ingresos o producir renta, sino que, por ejemplo, a lo mejor teníamos una propiedad de inversión y eso nos generaba un ingreso fuera de la explotación. Y en algunos casos, esos ingresos fuera de la explotación nos decía la normativa, no, eso también es un gasto rechazado. ¿No? Entonces, si ustedes se fijan, teníamos un concepto bastante amplio y casi por regla general todos pensábamos al revés. En vez de decir cuáles eran los gastos aceptados, decíamos cuáles son los gastos que no son rechazados. ¿Ya? ¿Qué pasó con la ley 21.210? Nos vino a cambiar un poco este paradigma, porque ahora nos trae el concepto de gastos necesarios para producir renta. Y lo que hace con este concepto es que amplía el concepto de gasto. ¿Ya? No lo deja tan sesgado a tienen que ser solo del giro. ¿Qué es lo que nos dice la ley 21.210? Nos dice que en el artículo 31 de la ley de impuesto a la renta va a ser esta la definición de gasto. Los gastos necesarios para producirla, entendiéndose por tales aquellos que tengan aptitud de generar renta, o sea, los que antes también eran aceptados.
en el mismo o futuros ejercicios. O sea, puedo gastar algo ahora que a futuro voy a tener un beneficio. Y que se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro. ¿Ya? Entonces aquí ya no nos dejó que eran solo del giro. Nos dice al interés, al desarrollo, a la mantención del giro. Que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30. ¿Ya? Cuando hablamos del artículo 30 siempre hablamos del costo. ¿Ya? Todos los costos están en el artículo 30, los gastos en el artículo 31. Entonces nos dice, ok, vamos a entender entonces por gasto un concepto un poco más amplio de la palabra, ¿ya? No solo aquellos que son propios del giro. Obviamente que estén pagados o adeudados, ¿ya? Eso no va a cambiar. Tenemos que siempre tenerlos o pagados o hacer el reconocimiento del devengo porque son del periodo. Durante el ejercicio comercial correspondiente. Siempre que se acrediten o justifiquen de forma fehaciente ante el servicio. Es decir, siempre tenemos que tener nuestros gastos respaldados. Si se fijan, no nos cambió tanto. Tienen que seguir siendo del periodo, tenemos que tener los respaldos, pero nos amplía un poco el concepto. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de estos gastos necesarios para producir renta, nos vamos a encontrar con que hay muchos ejemplos que vamos a ver a continuación de gastos que antiguamente nosotros, por jerga popular, decíamos son gastos rechazados. ¿Ya? Vamos a trabajar entonces con distintos tópicos de estos gastos que ahora van a ser aceptados. Vamos a partir primero con los proyectos empresariales. Cuando hablamos de proyectos empresariales nos referimos a que podemos tener gastos que tienen directa relación a mantener o fidelizar clientes. O sea, si yo tengo un gasto que lo voy a utilizar para poder mantener a mi cliente, a lo mejor voy a hacer un gasto promocional, voy a hacer a lo mejor un tema de mercadeo, perfecto, o de marketing, perfecto. Es para fidelización de clientes, bajo la nueva definición de gasto, la puedo imputar en la renta líquida imponible. Otro gasto es la profundización de la participación en el mercado. ¿Ya? También, si algo tiene que ver con el mercado, también lo puedo incluir porque es parte del proyecto empresarial. No tiene directa relación al giro, pero sí me permite que el giro se mantenga. ¿Ya? Y gastos para la explotación de nuevos proyectos o actividad económica. Todo aquello que tenga que ver, por ejemplo, vamos a hacer un estudio de mercado para ver si podemos abrir una nueva línea de negocio. A lo mejor esa línea de negocio el día de mañana nos dice, no, en realidad no va a generar rentabilidad. No importa. La investigación que hicimos también la podemos considerar dentro de nuestros gastos. Bien, todos los ejemplos de gastos que vamos a ver a continuación corresponden a la interpretación que hizo el Servicio de Impuesto Interno en la circular 53 del año 2020, ¿ya? Por si acaso, que es uno de los materiales complementarios que les vamos a adjuntar después en nuestra academia. Entonces, así como tenemos los gastos relacionados con proyectos empresariales, por otra parte, tenemos gastos relacionados con mantención de la actividad o el negocio. ¿Ya? Entonces, estos gastos que vamos a ver a continuación son gastos que no tienen directa relación al giro, pero que sí ayudan a que la empresa pueda seguir funcionando. El primero, los gastos necesarios para llevar la contabilidad. ¿Ya? Casi por cosa natural, uno dice, sí, si el gasto del contable siempre ha sido aceptado. Sí, pero recordemos que muchas veces cuando teníamos que contratar servicios de auditoría o servicios externos, muchas veces también el servicio nos podía objetar. Ahora no, es parte del proceso. Lo mismo ocurre con los gastos relacionados al cumplimiento legal y tributario. ¿Ya? Si necesitamos contratar un servicio de mejor en un estudio jurídico para que nos asesore, también van a ser gastos aceptados. Por otra parte, los gastos en defensa judicial o administrativa relacionados al funcionamiento del negocio o de la empresa, también son gastos aceptados. Otra cosa también es la contratación de asesoría para el proceso de reclutamiento, huelga o desvinculación de trabajadores. Ojo, aquí la ley es súper clara. No contempla el reemplazo de trabajadores en huelga, ¿ya? ¿Por qué no lo puede reemplazar? Porque eso está prohibido por el Código del Trabajo en el artículo 345. Por lo tanto, si tenemos un cuerpo normativo, en este caso el Código del Trabajo, el Decreto Fuerza Ley número 1, que nos prohíbe una práctica, la ley tributaria no va a venir a decirnos que podemos hacerlo. No, tenemos que siempre estar de la mano. ¿Ya? Entonces, todo lo que venga con contratación de reclutamiento, algún gasto de huelga o una desvinculación, sí, pero no tener que contratar trabajadores para reemplazar a los que están en huelga. Ojo con eso, ¿ya? Luego vamos a conversar sobre los gastos relacionados también en la mantención de la actividad o el negocio, de las asesorías de imagen, las marketing de la empresa y los cientos de gastos de tipo general y usual, ¿ya? Como son los gastos de medidas de seguridad, ¿cierto? El diseño y mantención de estructuras y jardines, los arreglos de fachada, las cuotas o entradas en participación de seminarios y eventos empresariales y las cuotas de participación en las sociedades gremiales. Si ustedes se fijan, todos estos gastos que yo les estoy nombrando son gastos comunes. Las medidas de seguridad
todos hemos ocupado. Y es más, con el tema de todo, cuando estábamos en plena pandemia y con todo el tema COVID, todo lo que eran los EPP eran de mucho consumo. Teníamos que comprar muchas más mascarillas, muchas más guantes. Entonces, todo eso también pasaron a ser parte de nuestros gastos aceptados, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos ayudan a mantener en actividad nuestro negocio, ¿ya? Entonces, aquí tenemos todos estos gastos que son más comúnmente también conocidos como los gastos generales o los gastos de mantención, también algunos denominados. Entonces, de esa manera podemos considerarlo dentro de nuestros gastos. Y también, si ustedes se fijan, dentro de este otros gastos, por así llamarlo, vamos a encontrarnos con las cuotas o entradas por participación en seminarios y eventos empresariales. Sí, muchas veces ocurre que a lo mejor van a dar un seminario, de una charla en específico, y la empresa tiene que pagar para poder participar. Ok, ese gasto, que también es de promoción de la empresa y para que la empresa crezca, también es considerada parte de este gasto necesario para producir renta. Bien, entonces aquí tenemos los gastos que son más directamente relacionados al giro propiamente tal. A continuación, vamos a ver los gastos relacionados al desarrollo de cualquier actividad económica que tienen riesgo, que son propios o que se materializan de cierta medida por parte del negocio. Aquí puntualmente nos vamos a encontrar con rubros en particular que la circular establece que tienen cierto riesgo. Entonces necesitamos que estos gastos puedan ser incluidos. Por ejemplo, las inclemencias del tiempo, las variaciones climáticas, todo el rubro, por ejemplo, forestal, vitivinícola, agrícola, se ven directamente afectados por estos riesgos. También la responsabilidad de la empresa en acciones con sus trabajadores o con trabajadores subcontratados, ¿cierto? Cuando tenemos empresas que nos dedicamos a prestar servicio a terceros, ¿cierto? Y tenemos que depender de nuestros trabajadores. Otro caso también son los retrasos no imputables al contribuyente en la obtención de permisos ambientales, laborales, entre otros. No depende de mí. Por lo tanto, si yo incurro en un gasto porque no me han entregado un permiso, puedo ese gasto reconocerlo, siempre y cuando no dependa de mi responsabilidad. Otra cosa también son los desembolsos a cláusulas de no competencia o prohibición de ejercer ciertas actividades. A lo mejor, para una determinada licitación, me prohíben ejercer cierto giro de mi empresa. Perfecto. Pues tengo una limitancia. Bien. Otros casos que son propios con medidas con riesgo inminente por el giro son los 3 casos que vamos a ver a continuación. El caso de las empresas constructoras es muy usual. El pago de las multas por atraso en los plazos de entrega, ¿ya? Porque se demoró el permiso, porque la municipalidad no me dio la recepción, y con todo esto tengo que pagar multas. Esas multas se consideran que son parte inherente del riesgo del negocio, y por lo tanto también van a ser un gasto. En el caso de la empresa de transporte, frecuentemente se deben efectuar gastos para compensar retraso o cambio de pasaje, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tenemos que viajar en avión, y hay una inclemencia del tiempo y se tiene que cancelar el vuelo, tienen que entregarle a los pasajeros una compensación, cambiarle el vuelo, y todo ese tipo de cosas también son parte necesaria del negocio, ¿ya? Son gastos inherentes al negocio, son riesgos, ¿ya? En otro caso, por ejemplo, las empresas mineras, pueden haber derrumbe, pueden haber dificultad en el transporte de materiales, pueden haber cortes en los caminos, y todo eso va conllevando gastos. Entonces, todos estos gastos que son propios de ciertas actividades más específicas, también la circular nos establece que son gastos propios para generar renta. Por eso yo un poco les decía al principio que vamos a ampliar un poco el concepto de gasto. Nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que los que veníamos de la antigua ley tributaria decíamos, no, si esos gastos rechazados. No, ojo, con esta nueva entrada en vigencia de esta ley, tenemos que ampliar un poco nuestro concepto. ¿Bien? Tenemos ahora otros gastos relacionados a propiciar un buen clima laboral. Hoy en día, este es un tema muy conversado, un tema muy contingente, el clima laboral, ¿ya? Hoy en día es muy común que todas las empresas se preocupen de cómo está su clima. Y por lo tanto, hay ciertos gastos relacionados a generar un buen clima que obviamente es voluntario del empleador, ¿ya? No existe una obligación contractual, ¿ya? Porque si existe una obligación contractual es parte de los gastos, digamos, por ejemplo, de remuneraciones. Pero si no existe esa obligación, pasa a ser un gasto relacionado a generar un buen clima. Como por ejemplo, ¿qué son? Las celebraciones de fiestas patrias, las celebraciones de Navidad, los aniversarios institucionales, que son parte de las costumbres, ¿cierto? Naturalmente, el mismo ente fiscalizador nos dice, dentro de un rango de monto establecido por medio de procedimientos razonables y siempre que estén dirigidos, abiertos a todo el personal de la empresa. Es decir, si yo, por ejemplo, como empresa digo ya, vamos a hacer una actividad para fiestas patrias y va a estar solo invitada el área de marketing,
eso no se clasificaría dentro de este rubro porque está segmentado a un área de la empresa. Si yo llamo a todo el personal, sí se considera que clasifica dentro de esta cláusula, ¿ya? Así que ojo con eso. Pero si ustedes se fijan, esto también siempre fue un tema de debate. ¿Considerábamos o no considerábamos las fiestas de empresa? El aniversario de la empresa, fiestas patrias, Navidad. ¿Son parte o no son parte del gasto? De acuerdo a lo que nos dice la circular, nos dice sí, es parte de nuestro gasto. ¿Por qué? Porque buscamos un beneficio para los empleados, para los trabajadores. Esto va a generar un buen clima laboral y va a generar que la empresa sea más productiva, ¿ya? Si ustedes se fijan, es una vuelta. Siempre vamos a volver a que a lo mejor hoy no genera un ingreso, pero a futuro sí. Recuerden el cambio que nos dice el servicio, la ley. Gastos generados para producir renta hoy o en el futuro, ¿ya? Esa palabra es clave, tenemos que tener siempre claro eso. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, acá hicimos un barrido por ejemplos más concretos de cuáles son los gastos necesarios para producir renta. Por eso ustedes se fijan, yo un poco le adelantaba cuando le hice el... Nosotros antiguamente conversábamos de los gastos aceptados y los gastos rechazados, y hoy día hablamos del concepto gastos necesarios para producir renta. Entonces ahora empezamos a ver el enfoque de la necesidad por sobre si acepto o rechazo un gasto. ¿Es un gasto necesario? ¿Genera un bien para la empresa? ¿Genera futuramente una renta? Sí, perfecto, es un gasto necesario, ¿ya? Entonces ampliamos el concepto, ¿bien? Algunas posturas de nuestra normativa plantean de que esto es un tema para ampliar un poco, flexibilizar un poco el concepto de los gastos y con esto también generamos mayor inversión. Es una postura completamente válida. Otra postura también plantea de que a lo mejor era una forma de, en el fondo, de venir a alivianar un poco la carga, porque la verdad es que cuando teníamos, por ejemplo, que presentar las rentas líquidas imponibles, teníamos una cantidad de fiscalizadores que tenían que ponerse a revisar si habían aplicado bien o no aplicar bien el criterio, porque como les decía, la ley no establecía qué era el gasto. Entonces todo quedaba a interpretación, ¿ya? Entonces siempre tenemos que tener esas consideraciones. Nosotros siempre tenemos que tener la precaución de que las leyes tributarias, Código Tributario, la ley del IVA, la ley de la renta, por nombrar las leyes principales, siempre tienen vacíos. Y esos vacíos siempre se empiezan a subsanar con las circulares, la jurisprudencia, las resoluciones del Servicio de Impuesto Interno. Entonces aquí siempre nosotros tenemos que ir trabajando de la mano la ley y todo el material complementario que nos entrega en nuestro ente fiscalizador, que es el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Por eso que comúnmente se habla de que el servicio es juez y parte, porque en el caso de que, por ejemplo, tengamos alguna discrepancia, es la contraparte, pero a la vez quien tiene que dirimir cómo interpretar la ley, ¿ya? Entonces, ese es el concepto más amplio del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Nuestro ente regulador, nuestro ente fiscalizador. Bien, entonces, bajo este concepto, podemos hablar de que los gastos van a ser mucho más amplios y, por lo tanto, la postura al momento de enfrentar nuestra renta líquida imponible ya no es bajo el concepto de ¿es un gasto rechazado o es un gasto aceptado? No, la postura es ¿este gasto es necesario? ¿Sí o no? Si no es necesario, lo deduzco, ¿cierto? Lo agrego en la renta líquida imponible y no lo reconozco como un gasto dentro de mi contabilidad. Pero si es un gasto necesario, lo puedo deducir de mi renta líquida imponible, por lo tanto, mi resultado va a ser inferior, ¿ya? Entonces, como yo les comentaba, este es un cambio que vino en la ley del 2020, el primer periodo tributario, año tributario 2021, ya vamos para el tercer periodo. Si ustedes se fijan, nosotros estamos hablando de un concepto que impuso la ley 21.210, pero la ley 21.210 trata muchos temas, ¿ya? Ha tratado distintos temas y cada uno de ellos nosotros los vamos a ir abarcando en distintas temáticas y en distintos seminarios de acuerdo a su interés. Bien, pero en esta ocasión lo más importante es tener claro qué es un gasto, sobre todo en esta época en cual nos vamos a encontrar con la disyuntiva de, yo siempre digo, uno dice el balance el 31 de diciembre, pero el balance se trabaja por lo general entre enero y abril. Entonces en este momento nos encontramos la disyuntiva de los gastos que reconocimos en nuestra contabilidad, ¿corresponden tributariamente hablando, sí o no? Bien. También hay un poco para profundizar, es súper importante que tengamos bien definidos cuáles son costos de la empresa y cuáles son los gastos. No confundir en el fondo ese concepto. Así es. Por costo tiene que ver todo aquello que tiene directa relación al giro. Todo lo que sea directo es costo, ¿ya? Sobre todo las empresas de servicio, que muchas veces se dice las empresas de servicio no tienen costo. No tienen costo de producto.
si tiene costo de servicio. ¿Ya? Así es. En esos casos, normalmente la mano de obra es el costo más importante. Así es. Así que mucha precaución de cómo consideramos nuestros gastos. Sí. Antes de pasar a la sección de preguntas, nos gustaría saber en el fondo si ustedes ya son clientes nuestros o no. Para lo cual vamos a lanzar una encuesta cortita en línea que ya les debería estar apareciendo para que nos puedan ahí interactuar si son ya nuestros clientes o no. Ahí vemos cómo rápidamente están contestando. Perfecto. Bueno, mientras nos contestan ahí la pregunta, les recordamos que nuestros productos comercializados corresponden a nuestros ERP, los cuales son Manager ERP o Manager Time, como lo conocen la mayoría, que es nuestra aplicación, la cual tiene más de 30 años en el mercado, FlexLine ERP, que es un software más grande que está pensado en empresas más productivas, y nuestra nueva versión, la cual es 100% web, que es Manager Más, que está hecha con las últimas tecnológicas. Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Lara nos pregunta, dice, tengo una consulta. Si una empresa tiene algunos clientes y, por ejemplo, por Navidad, compra botellas de vino para regalar a sus clientes, ¿este gasto es aceptado y se puede recuperar el IVA crédito fiscal? A ver, creo que Lara está confundiendo dos conceptos, porque una cosa es el IVA crédito fiscal, que tiene que ver con la ley del IVA, y otra cosa es el gasto aceptado para renta, ¿ya? En este caso, podríamos considerar que ese gasto es de promoción. Claro. Entonces, por lo tanto, dentro de la nueva definición, sí clasificaría, ¿ya? Y ojo con el IVA crédito, porque en el fondo ahí estamos mezclando la ley del IVA con la ley de la renta. Sí, porque en este caso, desde el punto de vista de la ley de la renta, sí es un gasto aceptado. Claro. Desde el punto de vista del IVA, al no ser del giro, pero al ser en diciembre, que es un mes donde el servicio es un poco más flexible, podría ser que caiga dentro de lo que es el uso del crédito fiscal, si se puede argumentar y respaldar que es para usos promocionales. Así es. Después Mónica nos pregunta, ¿un almuerzo con clientes es aceptado? Bajo el punto de vista de la ley de la renta, sí es aceptado, Mónica, los almuerzos con clientes. Lo importante en el fondo es tener correctamente el respaldo. Después, Mirza tiene otra pregunta. Dice, tengo un caso de una futura contratación de una persona del exterior que no tiene RUT, pero ha tenido viajes para buscar colegio y casa. ¿Esos gastos son aceptados en el ejercicio 2022? Su contratación va a ser ahora en enero del 2023. Y son gastos incurridos en el 2022, lógicamente. En ese caso, si la contratación realmente se va a efectuar, podría clasificar como gasto aceptado, ¿ya? Pero igual ahí hay una pequeña línea que en el fondo tienes que justificar el contrato y todo. Así que esa es una pregunta un poco más compleja y un caso a analizar, ¿ya? Con el ente regulador. Así es. En este caso, Mirza, cuando tenemos alguna duda o algo no está totalmente claro, nuestra recomendación siempre es realizar una petición administrativa. Sí. Y el servicio está bastante ágil en lo que son las respuestas, resoluciones y circulares. Sí. Así que los invitamos ahí para que puedan levantar. Daniel nos dice, una empresa que paga sueldo los días 5 del mes siguiente, ¿cómo debe ejecutar para utilizar el gasto en el 2022? Ya, Daniel, ahí lo que tú tienes que hacer es, al día de cierre, o sea, el 31 de diciembre del 2022, tú reconoces, haces la centralización del gasto,
¿ya? Tú haces la centralización de los sueldos, tú dices, por ejemplo, remuneraciones, cuenta de pérdida, contra remuneraciones por pagar, que va a ser una cuenta de pasivo, ¿ya? Ahí tú haces el devengo del gasto. Posteriormente, el día 5, tú lo que haces es que pagas el gasto, que ya está recontabilizado en el año que corresponde. Y por lo tanto, lo que tú haces es llamas la cuenta de remuneraciones por pagar, cuenta de pasivo, y contra la contrapartida de la cuenta de caja o banco, depende cómo tú pagues, ¿ya? En la misma forma para reconocer todos los gastos. Lo mismo que yo les comentaba al principio. Cuando yo tengo que reconocer el impuesto a la renta, tengo que hacerlo con fecha 31 de diciembre, hago impuesto a la renta resultado pérdida, contra impuesto a la renta por pagar, que es el que efectivamente lo voy a pagar en el mes de abril, ¿ya? Por ello reconozco el devengo. Entonces, la cuenta de gasto siempre tiene que quedar en el año en que se incurrió. Recordemos que las cuentas de ingreso y de gasto, o ingreso y pérdida, al 1 de enero se resetean y partimos con 0, ¿ya? Así que ojo con eso. Sí, y también ahí es muy importante reforzar, sobre todo en el mes de diciembre, cuando tenemos que reconocer los gastos, hay cuentas que son como naturales, como el remuneraciones por pagar, el horario por pagar, el proveedores. Pero si no tenemos una cuenta, en el fondo, de poder reconocer esta deuda, en el fondo idealmente o se usa o acreedores varios o alguna provisión con nombre específico. Sí, siempre tratemos de usar provisiones con nombre específico. Provisión gastos básicos, provisión impuestos. La provisión varias otras provisiones, al igual que los gastos generales, no son muy recomendadas. No, porque son las primeras cuentas que el servicio va a revisar. Así es. Víctor nos pregunta, dice, en mi empresa se cuestiona el consumo de bebidas alcohólicas en reuniones de los agentes comerciales con clientes. Ya. Entonces, ¿el gasto por el consumo de bebidas alcohólicas en este tipo de reuniones es aceptado como gasto? Desde el punto de vista de renta, es aceptado. Puede ser que lo cuestione desde el punto de vista del IVA. Claro. Ojo con eso. Y también va a depender siempre, recuerden lo que dice el servicio, en un monto prudente, razonable. Exacto. Además, también el servicio siempre aplica un criterio, porque, por ejemplo, entiende que en los meses de septiembre o en los meses de diciembre, este tipo de gastos no son tan cuestionados como si fuesen en abril, en mayo o en julio. Después Victoria nos dice, trabajo en una constructora y el año pasado le generaron una multa por implementación de equipos de protección por el COVID. ¿Esto es gasto aceptado con el nuevo cambio de la ley? A ver, si bien es cierto, dice que para las constructoras existe la un poco excepción de que las multas pueden ser consideradas gasto. En este caso, si la multa fue y ustedes pudieron preverla, no. Si no la pudieron prever, sí. Ya, por eso, aquí hay una delgada línea, como siempre, en la ley tributaria. Cuando yo hablo de un riesgo inherente, es aquel riesgo que existe por el solo hecho del rubro. ¿Puedo yo impedir ese riesgo? No, es un gasto aceptado. ¿Puedo yo impedir el riesgo? Sí, es un gasto rechazado. Así es. Hay mucha precaución ahí con esas delgadas líneas o vacíos legales. Así es. Fidel nos pregunta, en relación a los gastos rechazados, el caso de los vehículos de doble cabina, ¿se rechaza bajo este cambio normativo? Sí, ese punto no lo tocó la ley. Lo dejó tal cual. Tal cual. Lo único que hizo la ley fue establecer que era gasto en el artículo 31. Pero el resto lo dejó tal cual. Acá tenemos otras preguntas. Cris nos pregunta, dice, hola, buenas tardes. ¿Qué sucede en el caso que deba contratar un seguro de salud colectivo que nació de una negociación colectiva que cubra a los trabajadores y familia directa de los trabajadores, esposa e hijos? Pero el Servicio de Impuesto Interno no lo quiere reconocer como gasto necesario. Así es. Ahí en ese caso, como les comentábamos antes, el Servicio de Impuesto Interno es aquel ente que está para interpretar la ley. Por lo tanto, si ellos establecen que no es un gasto necesario, va a ser un gasto rechazado. ¿Ya? Ellos interpretan la ley. Si el servicio dice que no, es no. Sí, ahí es cuando entra a ser juez y parte. Juez y parte. Sí.
Claro, porque si aplicáramos el criterio de la ley, aplica a todos los trabajadores, para nosotros sería un gasto aceptado. Exacto. Ahí cuando interviene el servicio, hay veces que depende también del criterio del Sí. director. Sí, recordemos siempre que el director del Servicio de Impuesto Interno está autorizado por ley para interpretar la ley. ¿Ya? Por eso ellos pueden hacer dictámenes circulares. Victoria nos pregunta, ¿el pago del finiquito de mutuo acuerdo, lo que no corresponde al finiquito, a finiquito, días de trabajo, años de servicio, vacaciones, como es gasto aceptado, pero el acuerdo extra que genere el jefe del trabajador es gasto rechazado? A ver, por lo que entiendo en el fondo, claro, el finiquito por los días trabajados, por los años de servicio y por las vacaciones, Lo legal. en lo legal, eso está aceptado. Pero como el pago extra, El sobresueldo. el sobresueldo que se llama técnicamente, es lo que se considera un gasto rechazado. Porque es un gasto no necesario para generar renta. Claro, porque tampoco es que vayamos a tener un beneficio en el largo plazo, porque el trabajador se está yendo el día de hoy. Exacto. Cristian nos pregunta, ¿los seguros de vida son gastos aceptados o rechazados? ¿Estos seguros de vida se refieren a los seguros colectivos? Es un poco como los seguros de salud. Sí. Si es para todos los trabajadores. Podría aplicar dentro del buen clima, pero ahí vamos a... Ahí de nuevo caímos dentro de otro... Dice colectivos o individuales. Claro, lo que pasa, Cristian, es que ahí caemos en el tema de que, si bien es cierto, para mejorar el clima laboral, a lo mejor como empresas tienen la política de decir vamos a generar un seguro colectivo que va a ser para todos. Perfecto, eso se clasificaría dentro de esta clasificación. Pero si es individual, podrían decir algunos trabajadores sí, otros no, no es para el bien común, por lo tanto, podrían interpretar que no es aceptado. Sí, además también hay que tener cuidado ahí con el tema de los seguros de salud sí. y los seguros de vida. Sí. Porque en el fondo el seguro de salud es para entregar beneficios de descuento, de alguna franquicia o de rebaja en las clínicas o en las farmacias. En cambio, el seguro de vida es para fallecimiento. Entonces ahí normalmente el servicio interpreta que no son aceptados esos pagos. Ya, de todas formas, como decía Teresita, cualquier duda en la circular que estableció el Servicio de Impuesto Interno, vienen bien detallados los ejemplos para cada uno de los casos. Así es. ¿Ya? Entonces, ahora, cualquier duda, cualquier consulta, no duden en contactarnos si les surge posterior a este seminario. Patricia nos pregunta, ¿los seguros de responsabilidad civil para ejecutivos son gastos aceptados? ¿Cómo qué ejemplo de seguro, Patricia? Para entender bien el concepto. Frente a demandas. Ya, es que ahí también entramos en la delgada línea de que si es parte del riesgo inherente del negocio. Porque a lo mejor el giro de ustedes, sí, estos tipos de demandas pueden ser parte de. Así como, por ejemplo, veíamos que en la minería se considera los derrumbes. Entonces ahí tendríamos que ver en detalle, porque si es parte del riesgo inherente, deberían ser gastos aceptados. Exacto. Ahí también hay que fijarse muy bien en los giros de la empresa. De nada, Patricia. Así es. Bueno, como les comentaba, cualquier duda, cualquier consulta que les surja posterior a nuestro seminario, no duden en contactarnos a academia@manager.cl. También, si les quisieran a ver que tocáramos algún tema de contingencia, también contarles que durante todo el periodo estival vamos a estar realizando distintos seminarios de temas de contingencia y también temas relacionados con la operación renta para hacerles lo más simple posible este periodo.
Ahora también nos gustaría, ya que no tenemos más preguntas, entender un poco cómo se enteraron ustedes de este seminario. En el fondo, si les apareció el mensaje en el sistema, si les llegó una invitación, si vieron por redes sociales. Cuéntenos un poco cómo llegaron o conocieron de nuestro seminario. Hay una encuesta cortita para que nos puedan ir contando ahí cómo llegaron al día de hoy. Sí, Daniel, vi que no revisaste la pregunta, así que vamos a revisarla mientras nos contestan la encuesta. Dice, basado en la pregunta de los seguros, si el último día del año compro seguro COVID, solo para un grupo pequeño de trabajadores, suponiendo que son trabajadores nuevos y sin seguro previo de otra empresa, ¿es gasto aceptado o rechazado? Bueno, el seguro COVID hoy día es un seguro obligatorio, así que es un gasto aceptado. Después Lilian nos pregunta, ¿los estacionamientos contratados para la oficina son rechazados? Los estacionamientos que tenemos como parte del arriendo, digamos, de la oficina, deberían ser aceptados. Deberían ser aceptados. Porque pueden caer dentro de lo que es la administración, que es para el apoyo al cliente. Hay varias formas ahí de poder respaldar. Mirza también nos pregunta, ¿un seguro de vida que es solo a un ejecutivo, pero que está por contrato, es aceptado? Está por contrato. Sí. Porque en el fondo tienen como respaldarlo. De nada, Víctor. Gerardo nos dice, los sueldos de los familiares directos, esposas, hijas, los socios son gastos de los socios, son aceptados de todos los tipos de sociedad y empresa individual. A ver, los gastos siempre de los sueldos siempre han sido bien tratados por la norma y en sí son bien segmentados, porque se asume que cuando son los sueldos de los hijos o de los cónyuges y no hay forma de demostrar que estos trabajan efectivamente en la empresa, son rechazados. Si hay forma de demostrar que estos efectivamente trabajan y son parte a lo mejor de una empresa familiar, podrían ser aceptados. Así es. Ya. Al parecer no tenemos más preguntas. Así, aquí quedó una. Dice, lo de los seguros no me quedó claro. En una empresa y el 50% son parte de una empresa. Y el 50% de los trabajadores, pero no todos los trabajadores optan por tomar. Asumo que estamos hablando, por ejemplo, de un seguro de salud, que la empresa lo pone el beneficio a toda la empresa, pero solo algunos lo toman. ¿Así es, Isabel? Si ese es el caso, se considera un gasto aceptado. Claro. Y ya después es criterio de cada uno de los trabajadores si acepta o no el beneficio. Sí, no es que la empresa de forma, digamos, arbitraria diga, no, esto es solo para el área de marketing. Claro. ¿Ya? Ojo con eso. Sí. Bueno, aprovechamos. ¿Los sueldos empresariales tienen derecho a pago de indemnización? Gerardo, ¿nos hacemos referencia a los pagos de los sueldos empresariales cuando hablamos del sueldo empresarial de empresa individual de responsabilidad limitada, la IRL? ¿O sueldos empresariales generales? Porque recordemos siempre que los sueldos empresariales ahí tenían una pequeña línea también en la ley. En general nos contesta Gerardo. Ya, lo que pasa es que igual siempre los sueldos han estado siempre sujetos a que se pueda demostrar que el empresario realmente trabaja en la empresa. Cuando ese es el caso y que se considera sueldo empresarial, es aceptado, pero no quedan tan sujetos a las indemnizaciones por año. Entonces ahí hay una pequeña línea delgadita. ¿Ya? Pero eso es un caso ya más específico para estudiarlo en profundidad, para entender bien el caso, la casuística y todo el tema. Así es.
Isabel nos pregunta, ¿de los finiquitos cuando se acuerda mutuo acuerdo, es gasto aceptado? Cuando de los finiquitos, cuando es mutuo acuerdo, es un gasto aceptado. Sí, y en el fondo el mismo finiquito es el documento que va a respaldar este gasto. Claro, porque recordemos que siempre los gastos tienen que estar respaldados. Así es. De forma fidedigna. Ya. Constanza, no hay problema. Nos vamos a contactar internamente contigo. Sí. Patricia nos dice, en nuestra empresa tenemos actividades por departamento por separados. ¿Todos son gastos aceptados? Cuando hablamos de tenemos actividades por separado, ¿estamos hablando que tenemos beneficios por separado? Sí. Claro, es que ahí tenemos que entrar a ver qué ocurre con el tema del clima, ¿ya? Con el clima del empresarial, si se puede considerar que va a generar un buen clima o no. Entonces ahí también hay una delgada línea respecto a lo que nos dice la circular. Así es. Isabel, efectivamente, la indemnización voluntaria es lo que se considera el gasto rechazado. Todo lo que esté bajo la normativa legal, todos son gastos aceptados. Es más, eso es parte del costo. Así es. Cristian nos dice, en cuanto a las indemnizaciones por mutuo acuerdo, hace 1 año eran rechazados. Desde el cambio o reforma anterior se dejó como aceptado. ¿Es así? Cristian, va a depender si esas indemnizaciones están dentro de lo que es lo legal, es aceptado, si son voluntarias, son rechazados. Exacto. Ya. Ahora sí que no tenemos más preguntas. Dejamos los invitados para el seminario del jueves. Así que los dejamos cordialmente invitados para el seminario que vamos a realizar el día jueves para el cambio en las sociedades de profesionales. Los que participaron del seminario del IVA a los servicios están al tanto en el fondo que hay un cambio normativo muy importante que es un beneficio para las sociedades de profesionales, pero hay que hacer una serie de registros y cambios. Esos registros y cambios los vamos a ver en profundidad en el seminario del día jueves, al cual los dejamos cordialmente invitados. Va a ser utilizado esta misma plataforma y va a ser a las 15 horas. Ahí Ana María les dejó el link en el chat por si alguno quiere registrarse. Así es. Y de nuevo, en el fondo, agradecemos su participación y los invitamos a que nos respondan nuestra encuesta final para que en el fondo podamos tener un feedback y así ir mejorando día a día y entregándoles un mejor servicio para ustedes. Recuerden, procedimiento extraordinario para sociedades profesionales, jueves 12 a las 15 horas. Y a nombre de la academia, muchas gracias por su participación. Nos vemos. Chao, chao.